de comenzar este curso Crítica y Meditación, homenaje al profesor Cerezo Galán, que hoy nos congrega en esta sala, quisiera decir algunas palabras de agradecimiento en nombre del Departamento de Filosofía II. En primer lugar, quisiera agradecer al Centro Mediterráneo y muy especialmente a la persona de su director, pues la colaboración que nos ha brindado y que hace posible la celebración de este curso. También quisiera agradecer su generosa e inestimable colaboración a todos los profesores, tanto de nuestra propia facultad como a los invitados que vienen de otras universidades españolas, para poder celebrar este curso. Sin ellos no hubiese sido posible, lógicamente. Y también quiero agradecer muy especialmente la presencia de esta nutrida representación estudiantil que llena esta sala y que nos llena de satisfacción. Quisiera decir que la celebración de este curso pues es el cumplimiento de una aspiración largamente sentida por nuestro departamento. No se ha celebrado antes por toda una serie de problemas, de vicisitudes, y en parte también porque se celebró ya otro homenaje al profesor Cerezo, del que hablaré brevemente ahora, en la Universidad de Murcia, en la que también participaron muchos profesores de nuestra propia Universidad de Granada. Quisiera también decir que es una larga aspiración de nuestro departamento celebrar este curso en homenaje al profesor Cerezo por lo que él ha significado para nuestro departamento y para la sección de filosofía. El sentido que tiene es el reconocimiento de una deuda, porque la deuda es tan grande que no se puede pagar. Cuando las deudas son tan grandes que no se pueden pagar, lo único que hay que hacer es reconocerlas. Y eso es lo que, en parte, mínimamente y humildemente, queremos hacer nosotros con la figura de este enorme profesor que ha dejado una huella imborrable entre nosotros. Si monumentum requiris circunspice, decían los latinos. Si buscas un monumento, mira a tu alrededor. Nada más que hay que darse un paseo por las salas y por los pasillos de nuestra facultad para ver las decenas y decenas de libros, que algunos de los cuales los ha escrito el profesor Cerezo y otros pues lo hemos escrito profesores y becarios e investigadores, y creo que esa semilla plantada por él pues ha hecho posible una labor que ha fructificado muy fértilmente. Yo, además, tengo, la satisfacción de poder inaugurar la celebración de este curso, poder ver cómo se celebra este curso, porque el actual equipo de la dirección del Departamento de Filosofía II, la secretaria Mari Carmen Lara y yo mismo, pues pertenecemos a la primera promoción de filosofía que salió de las aulas de nuestra Universidad de Granada, ¿no? Y puedo decir que en la larga trayectoria académica que ya voy teniendo, pues nunca he encontrado a ninguna figura que pueda superar a la de Pedro Cerezo en abnegación, en generosidad y en brillantez intelectual. Para mí y para muchos de nosotros es un ejemplo que tendremos siempre muy presente. Y lo único que me cabe ya decir, para no alargar más este acto, que tiene que ser breve porque enseguida comenzarán los primeros ponentes del curso, lo único que me cabe decir es muchas gracias, Pedro, por todo lo que nos has dado. Esperamos que nos sigas dando muchos más frutos de tu ya larga y fértil trayectoria académica. Y, si me lo permites, me gustaría también darle las gracias a Paquita, que también te ha acompañado en toda esta larga trayectoria. Muchas veces los alumnos de la primera promoción, que tuvimos la suerte de contar con Pedro en muchísimas asignaturas, decíamos en broma que pasaba más tiempo con nosotros que contigo. Estoy seguro de que todo lo que nos ha dado generosamente a los demás, en parte te lo habrá quitado a ti. De manera que muchas gracias también a ti por el esfuerzo que entre los dos habéis hecho. Juan Francisco.
Buenas tardes. Bueno, aquí estoy en función de ser director del Centro Mediterráneo, que ha tenido la fortuna de tener en su programa este año este curso homenaje al profesor Cerezo dedicado a la crítica y a la meditación. A nivel personal, pues no, los que me conocen saben que para mí es un honor y un orgullo personalmente poder estar esta tarde en esta mesa. Institucionalmente también es un privilegio, porque creo que pocas veces la Universidad de Granada o alguno de sus centros, como es el caso del nuestro, tiene ocasiones parecidas a esta, de honrar la obra, el trabajo, la dedicación, la profesionalidad, la honestidad intelectual de uno de sus profesores más queridos. Pero Cerezo ya lo conocen todos ustedes, es filósofo, sobre todo es filósofo, pero al mismo tiempo es también un profesor que llega al corazón y a la mente de todos los que hemos tenido la suerte de estar a su lado escuchando sus lecciones, sus clases, sus seminarios y leyendo sus obras. Es un privilegio para mí y para tantos como hay en esta sala, pues poder contribuir de alguna manera a la celebración de un homenaje intelectual como el que esta tarde empieza aquí. Y solamente decir eso, gracias al profesor Cerezo, gracias a su familia también. Me hago cargo de las palabras del director del departamento. La brillantez viene, yo creo que con la naturaleza, pero también viene con el trabajo y el esfuerzo. Y el trabajo y el esfuerzo, todos lo sabemos, hay que sacarlo de un tiempo. Y ese tiempo muchas veces se lo quitamos a las cosas que más queremos y que hay que reconocérselo. Esa generosidad tiene que ser reconocida y yo creo que ahora mismo en el panorama de la filosofía española Pedro Cerezo es la persona que luce por sí misma y que luce enseñándonos un camino, y es el camino de la seriedad y del rigor y de la honestidad. Muchas gracias, bienvenidos todos, y ojalá que esta semana aquí nos ayude a todos a meditar sobre lo que es la filosofía y sobre lo que es el sentido, dedicarse en el mundo de hoy a esa noble tarea de la reflexión y del pensamiento. Muchas gracias. Qué alegría verse rodeado de tan buenos amigos aquí en la sala, aquí en la mesa. A mi derecha un amigo entrañable desde primera hora, desde mi llegada a Granada, y a mi izquierda pues a un alumno brillantísimo de la primera generación, los 15, que lo tengo en mi despacho, ¿no?, como un recuerdo imborrable, ¿no?, y que ha llegado a ser catedrático de esta facultad, como algunos otros más, ¿no?, y presidente del departamento, y a quien quiero agradecerle en primera persona la iniciativa que ha tomado el departamento de honrarme con este congreso. De todos modos, entiendo que este homenaje no debe ser para mí en exclusiva, aunque yo lo acojo con una profunda gratitud, ¿no?, y con una íntima satisfacción. Pero de inmediato debo hacerlo extensivo a toda la sección de filosofía, a alumnos, profesores, personal administrativo, porque es la sección de filosofía la que en estos momentos es acreedora a nuestro reconocimiento en público, a los 40 casi años de su existencia, ¿no? Yo creo, si no recuerdo mal, que fundé la sección de filosofía en el año 73, porque el 74 fue la primera generación. Y en aquella ocasión, pues un compañero de facultad, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo: pero ¿cómo te vas a complicar la vida con lo bien que estás a solo con tu cátedra? Ya verás luego los problemas, ya verás. Me dijo en un tono agorero. Como ven ustedes, yo no le hice caso. Escuché sus palabras no con desdén, porque creo que no soy desdeñoso por naturaleza, pero sí con bastante indiferencia, porque yo ya estaba resuelto a meterme en esta empresa fundacional de una sección de filosofía en Andalucía. Me resultaba un hecho escandaloso que si se trazaba una raya desde Lisboa a Valencia, no había ninguna sección de filosofía en el sur de España. Y sin embargo yo encontraba muchísimos andaluces haciendo filosofía en Madrid, en Barcelona, por todos sitios, ¿no? De modo que éramos emigrantes intelectuales
en las 3 capitales del país que tenían filosofía, Valencia, Barcelona y Madrid. Y claro, yo me propuse, dentro de mis fuerzas y limitaciones, pero me propuse hacer la primera sección de filosofía en todo el sur de España, aprovechando pues mi amistad con el que entonces era rector de esta ciudad y con algunas personas más del ministerio, porque de lo contrario no hubiera podido prosperar la cosa, ¿no? Aunque al principio lo hicimos con una extrema necesidad, con muy pocos profesores, con un pequeño grupo de profesores que conmigo se arriesgaron en esta empresa. Bien, luego aquel profesor llevaba mucha razón en que me complicaba la vida, ¿no? Pero ha sido una bendita complicación para todos los compañeros, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado aquí en solitario, en mi cátedra, en un trabajo cómodo, con muchas rentas y sin ningún estímulo intelectual. Posiblemente hubiera acabado pues, en una áurea mediocritas, en el mejor de los casos, o posiblemente en una mediocridad absolutamente estéril, con la mayor probabilidad. De manera que para mí fue esta sección de filosofía una buena suerte. Es verdad que fue una empresa que nos comprometió muy profundamente a todos y a todos nos ha hecho crecer conjuntamente, a todos, en una franca y leal comunicación de unos con otros. Tú recordarás que yo reuní al pequeño departamento para anunciarle que mi propósito de fundar esto era definitivo y que desde luego teníamos todos que dar un brinco de gigante para poder acometer con cierta dignidad esta empresa, ¿no? Y afortunadamente, pues aquel minúsculo departamento respondió a aquella gran aventura. Bien, de la sección de filosofía, obviamente, yo no puedo hablar con una mínima objetividad porque he sido parte de ella, primero como fundador. No puedo decir con propiedad que yo la he hecho, ella me ha hecho a mí, en una medida incalculable, de manera que yo mismo noté que a partir de aquel momento, del año 74, en que me dediqué en cuerpo y alma a la sección, yo mismo noté un crecimiento de madurez enorme. Yo comparo mis escritos anteriores y luego y me di cuenta que debió haber en mi vida algún estímulo decisivo, ¿no? Para que de alguna manera pues, tuviera alientos, ¿no? Para acometer aquella empresa. Por tanto, digo que no puedo hablar con objetividad de la sección de Filosofía de Granada, porque es una obra común de la que yo formo parte, pero no obstante creo que no falto a la verdad si digo que ha sido una sección profundamente liberal en el trato entre los compañeros, respetuosa con todas las diferencias ideológicas, responsable en el trabajo, exigente en la dedicación y que hemos hecho un digno papel intelectual en el panorama de la filosofía española, ¿no? Por lo menos un digno papel intelectual, pese a tener escasamente 40 años de existencia, que es muy poca cosa, si lo comparamos con universidades muy bien dotadas en libros, con tradiciones de pensamiento, con revistas, etcétera. Aquí tuvimos prácticamente que partir de la nada, ¿no? Hacerlo todo con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Ahora, no es extraño que en esta sección de filosofía pues haya crecido una amistad intelectual muy profunda y en muchos casos hasta una amistad personal que es de lo que yo más me honro, ¿no? Es decir, creo que Granada se ha portado bien conmigo porque me ha dado la oportunidad de encontrar aquí la amistad. Bien. Hoy quiero recordar, y por eso me he emocionado, más que por lo primero, a compañeros ausentes, ya muertos, a don Luis, el profesor titular que yo encontré a mi llegada aquí y que fue durante años casi de desierto, pues el único que mantuvo la llama de la filosofía, Antonio Aldaz, un gran compañero, y Alfredo Álvarez Prat. Yo creo que era obligado que en esta referencia o en esta extensión que yo hago de este homenaje a mi propia sección, pues estuvieran ellos muy presentes. Y bueno, y luego el pequeño grupo, como dije, el pequeño grupo de aguerridos que se atrevió conmigo a esta empresa, ya no quiero dar nombres porque de omitir alguno pues sería injusto,
El otro grupo que vino a los pocos años, quizá a los 2 o 3 años, de profesores muy cualificados que ensancharon nuestro horizonte intelectual, nos dieron nuevos bríos, nuevas fuerzas, prestigio a la propia sección, que como saben ustedes ha sido un grupo de profesores muy numeroso, pero que no cito, no solo por el tiempo, sino porque temería olvidar algún nombre relevante. Alguno de estos profesores se fue, pero ha venido cuando se le ha solicitado. Debo también recordar a profesores que nunca fueron de aquí, pero es como si lo fueran, porque siempre han venido a nuestro requerimiento, como el caso del profesor Navarro Cordón. Debo acordarme también de los alumnos que fueron de aquí y que luego volvieron, pero ya volvieron como profesores. Realmente no solamente es el caso de Álvaro, sino de otros muchos que veo aquí sentados, que de nuevo omito los nombres, y que hoy día constituyen la vanguardia de la sección de filosofía y la esperanza de que esta sección seguirá creciendo con redoblados bríos y energías, ¿no? Debo acordarme del personal administrativo, nuestras queridas amigas ángeles o ángelas custodias de este secretariado. En este caso voy a citarlas por un acto de deferencia y elegancia, tanto a Virginia como a María Luisa, que con su dedicación, su amabilidad, su competencia, han hecho tan fácil y tan fecunda la labor en el Departamento de Filosofía, ¿no? Y debo citar también a los alumnos de la Facultad de Filosofía, porque los alumnos que confiaron en nosotros desde primera hora, que suplieron nuestra deficiencia, que con su entusiasmo nos hicieron también crecer, animándonos a mayores acometidas, etcétera. Pues los alumnos de aquellos años, varias generaciones, no sé cuántas, con su trabajo y con su estudio han logrado, pues muchos, volver a esta facultad como profesores, como decía antes, nuestra vanguardia intelectual, sin duda, y otros están llenando cátedras de institutos de Andalucía y de media España, ¿no? Con lo cual es una íntima satisfacción para todos nosotros que esta sección se creara a tiempo, cuando aún Andalucía era un campo yermo en este sentido, y podemos decir con satisfacción que muchísimos profesores criados en estas aulas están haciendo una gran labor de ilustración, de extensión de la cultura en los ambientes universitarios. Bien, pues a todos ellos, muchísimas gracias a ustedes, los nuevos alumnos que continúan las inquietudes y ansias de aquellos de hace ya unos años, ¿no? Al Centro Mediterráneo, que como siempre apoya esta iniciativa, y a Álvaro y a todos los compañeros del departamento, a todos los que van a participar en este congreso. Mi especial gratitud, mi amistad, mi reconocimiento, y no sé cómo agradecerles la presencia aquí esta tarde. Muchas gracias. Bueno, sin solución de continuidad, porque el tiempo nos apremia y ya nos hemos introducido un poco en el tiempo que teníamos programado para las dos primeras ponencias, pues comenzamos la primera de ellas, que va a estar a cargo del profesor Juan Manuel Navarro Cordón, de la Universidad Complutense de Madrid, y que se titula Ética sin estética. El profesor Juan Manuel Navarro Cordón, profesor de una larga y reconocida trayectoria académica. Los profesionales de la filosofía lo conocemos bien por sus muchas actividades, por sus libros, por sus numerosos artículos, por sus contribuciones en muy diversos aspectos de la metafísica, la epistemología, la filosofía práctica. Y los alumnos creo que también lo conocen directa o indirectamente por haber escrito probablemente uno de los libros de filosofía más conocidos que hay en España. Yo creo que en el siglo XX
ha habido dos historias de la filosofía que se han leído más que ninguna otra. La de Julián Marías, la primera mitad del siglo, que la estudié yo siendo alumno de COU, así se llamaba entonces, en lo que hoy es el segundo de bachillerato, y luego la historia de la filosofía, de la cual Juan Manuel Navarro y Tomás Calvo han sido autores, un libro que está en muchas casas, en muchos hogares españoles, porque la inmensa mayoría de los alumnos que estudian historia de la filosofía en España estudiaron esta disciplina en este magnífico libro, uno de cuyos autores pues tenemos la suerte de que nos acompañe en estos momentos. Juan Manuel, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, y antes de que empiece, por consiguiente todavía no voy a empezar, quiero, en fin, manifestarle a ustedes una errata que le va a desilusionar profundamente. Y es que ha habido una errata en el título de mi ponencia que no se titula Ética sin estética, en interrogación, sino Ética sin metafísica. Yo lamento mucho que las expectativas jugosas y casi carnales, ¿no?, emotivas, de un título como Ética sin estética, pues se tengan que tornar en algo tan acartonado y viejo como Ética sin metafísica. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer, no? En cualquier caso, no tengo ni que decirlo, están ustedes en libertad para ausentarse antes de que empiece. La culpa sí es mía, perdón. No, sí está bien. Está muy bien, así atrae a alguien más a esta primera hora. Bien, ahora ya empiezo, tengo que decirle a todos ustedes que, aun en estas circunstancias por las que estoy pasando, no dudé un momento en aceptar la invitación que se me hizo desde el departamento por parte de su director y de esta Facultad de Filosofía, de esta sección, para participar en el homenaje al profesor Pedro Cerezo. Y digo que para mí es una obligación cordialísima y además una acción que corresponde no solamente a la labor de un maestro, mi maestro, sino también a la de un reconocimiento público a una obra muy bien hecha. Porque, como dice Ortega, las cosas se pueden hacer regular, bien, peor y muy bien. Y en este caso, esta obra muy bien hecha requiere este reconocimiento y para mí, repito, es una satisfacción muy grande unirme a este homenaje en la condición de lo que ya he dicho. Ya tuve ocasión de hacerlo en la Universidad de Murcia y de nuevo me satisface volverlo a hacer. De otra parte, es el modo modestísimo de agradecerle al profesor Cerezo, a Pedro, el que me haya dedicado uno de los capítulos de este libro, José Ortega y Gasset y la razón práctica. De manera que esto es lo primero que quería decir y quizás lo más importante de todo lo que voy a decir. Bien, en segundo lugar, quiero decirles que el título de mi intervención es una pregunta: ¿ética sin metafísica? No solamente es una pregunta, es, como ustedes saben, una exageración, absolutamente una exageración, el intentar plantear, ni siquiera desplegar, como diría Martin Heidegger, una pregunta como esta, porque está pendiendo de multitud de cuestiones de primerísimo rango. Para empezar, ¿qué es ética? Si es que estamos de acuerdo en qué se entiende por ética. Para empezar, ¿qué es metafísica? Si es que estamos de acuerdo o podemos llegar a una idea de qué es metafísica. Y, sobre todo, un interrogante que reza ética sin metafísica, como si realmente se tratase, en este caso, de que la tesis sea una afirmación de la ética al margen y con independencia de la metafísica, y yo, profesor de metafísica, intentase encontrar un hueco para esta disciplina. Se trata de una cuestión que a mí me parece de primerísimo rango, y de primerísimo rango en un respecto o una serie de respectos que quisiera recoger en mi intervención.
Mi intervención no tiene otra intención que expresarle un homenaje al profesor Cerezo. Y considero que no hay mejor homenaje a un filósofo y a un escritor que leer o haber leído su obra, haberla leído con estudio, ¿cómo voy a decir sin ira? Sin duda ninguna que sin ira, más bien con amore, en el sentido en que el propio Ortega en Meditaciones habla del amor, es decir, movido por el deseo de aprender y de potenciar aquello que se ama. Por consiguiente, entiendo esta mi participación no como el desarrollo minucioso, detenido, que sería complejísimo de esta pregunta, ética y metafísica, sino más bien como la correspondencia a Pedro Cerezo en un tema que fundamentalmente él ha querido recoger en este libro, repito, José Ortega y Gasset y la razón práctica. Y en este tema, como dice el propio profesor Cerezo, se trata de un asunto pendiente desde hace mucho tiempo, pues abordarlo de frente, cuáles son las relaciones entre ética y metafísica en el pensamiento de Ortega y Gasset, intentando Cerezo llevar a cabo una justificación de lo que él va a llamar el primado de la razón práctica o de la ética sobre la metafísica en el pensamiento de Ortega. Pero, sin embargo, yo quiero, en lo que voy a hacer, y ya anuncio que solamente puedo hacer un índice de cuestiones, en el escaso tiempo de que dispongo, yo quiero recoger el tema con una cierta tradición. Y esa tradición es la que al menos yo he vivido durante no poco tiempo y con cierta desazón, pero también con cierto valor para afrontarla. Y es unas relaciones entre ética y metafísica en un periodo que declaro rigor franquista, y no sé por qué razones, o si las no vienen al caso, asociado con un pensamiento conservador y metafísico, pareciera que todo lo que sonase metafísica tenía que ser arrojado por la ventanilla para abrirse a nuevos tiempos frescos, bien sean analíticos o marxistas, y en cualquier siempre bajo la égida de la ética. Por eso quisiera retomar el tema con una cierta tradición, y en esta tradición me voy a detener unos instantes en dos profesores o dos filósofos, como ustedes quieran, que a nadie le puede extrañar. De un lado, José Luis López Aranguren, y de otro lado, Javier Muguerza. Si quieren ustedes, Javier Muguerza y Pedro Cerezo, seguramente la afirmación es mía, los dos discípulos más brillantes, profundos y, me atrevería a decir, creadores que ha tenido José Luis Aranguren. Pues bien, delineado así el marco de mi intervención, quisiera empezar por decir que el libro de Aranguren, La ética de Ortega, vino a plantear en unos términos creo que bastante completos el asunto del interrogante de mi intervención. Ética sin metafísica. 4 son las posiciones que, recuerda Aranguren, cabe adoptar con respecto a este interrogante. O bien afirmar una autonomía de la ética frente a la metafísica, es decir, la ética es independiente de la metafísica y no tiene nada que ver. En segundo lugar, puesto que se ha perdido el sentido para la metafísica, la ética separada de la metafísica pasa a un primer plano, lo que llama Aranguren eticismo, y parte de mi intervención obedece a que tengo la percepción de que en nuestro mundo filosófico ha habido quizá algo de exceso eticista o eticismo. En tercer lugar, bien se podría pensar que la metafísica puede convertirse en el fundamento de validez de la ética y entonces hablar de una ética metafísica en el sentido de que la ética estaría subordinada a la metafísica, o bien que, y en la cuarta y última posición, entre ética y metafísica hay una fusión.
hay fusión de ética y de metafísica, hasta el punto de que la expresión aranguriana es una metafísica ética. El problema es cómo se entiende esta fusión, porque muy bien pudiese suceder, que quizás no sea el caso, que cuando las cosas se funden, acaso se confunden. Y claro, una confusión en esta cuestión me parece no menos grave que cualquiera de las posiciones extremas, que yo llamaría o bien un eticismo o bien una subordinación casi de esclavitud de la ética a la metafísica. Pues bien, estas son las 4 posiciones y la impresión que yo tengo, que es posiblemente no del todo ajustada a lo que cada uno de los 3 filósofos que antes he mencionado pueda pensar, es que hay una, a mi juicio, excesiva y parcial potenciación de la ética con respecto a la metafísica, sin que yo pretenda que la metafísica tenga que tener una función singularmente fundamental y decisiva con respecto a la ética. En este sentido, quería empezar, voy muy rápido, quería empezar por referirme a un escrito del profesor Muguerza que tituló La incierta aurora de la razón histórica. Está inserto en su libro Desde la perplejidad. Y me refiero a este texto porque en él, como vamos a recordar, Muguerza habla de Ortega y yo quisiera cifrar mi intervención de hoy en Ortega, como homenaje a este magnífico libro del profesor Cerezo, repito, José Ortega y la razón práctica. Pues bien, señala Muguerza allí que no se trata de renunciar a la herencia de Ortega, sino más bien de estar despierto para entenderla y para asumirla. Pero él señala que ha tenido 2 encuentros con Ortega y entre uno y otro de los encuentros un prolongado desencuentro. Y me interesa decir cómo describe él este desencuentro. Las razones de mi desvío eran de orden, digamos, más filosófico que generacional y tenían que ver en líneas generales con un cierto desvío respecto de eso que en la jerga filosófica acostumbramos a llamar, para entendernos, la metafísica. Metafísica de la que Ortega se creyó siempre cultivador. Bueno, tomen ustedes estas cosas como distorsiones mías al leer un texto. Pero no me deja de llamar la atención que el motivo de un desencuentro con un filósofo sea justamente la metafísica. Muguerza subraya la palabra metafísica, quizás, lo diré en broma, para que no se repare en el artículo la y lo que éste y su uso implica. Porque hablar de la metafísica como un motivo de desencuentro con Ortega implica y significa que solamente hay la metafísica y ninguna otra que la que ya está asignada como la metafísica. Con ello estoy refiriéndome a este supuesto generacional o ideológico implícito que subyace y está en acto ejército en estas interpretaciones. Metafísica de la que Ortega se creyó siempre cultivador. Y sin embargo, el reencuentro de Muguerza con Ortega es el problema de la razón histórica y sobre todo el que la orientación de nuestra acción en Ortega incorpora una dimensión ética ineludible. Está clarísimamente, se trata de un desencuentro porque está por medio la metafísica y que en cambio el reencuentro obedece a que hay instancias y dimensiones éticas ineludibles. Bien, cada cual está en su absoluta libertad para establecer por qué se encuentra o desencuentra con alguien, ¿no? Pero quisiera subrayar, y creo que queda muy claro en qué consiste este encuentro o desencuentro. Más tarde, en el año, hace muy poco, se ha publicado por parte de Muguerza un trabajo que se llama Ética y Metafísica y que titula Una reconsideración de la cuestión. Es decir, una reconsideración de la cuestión ética y metafísica, de encuentro y desencuentro. Este trabajo está publicado en el número 41 de Segoría, página 1168.
Pues bien, de este trabajo, yo quisiera simplemente decir, no voy a tener que ir muy deprisa, quisiera decir que Muguerza considera oportuno hacer frente a esta cuestión, a una reconsideración de la cuestión, es decir, ¿qué ha pasado para que esa cuestión que estaba claramente resuelta en una línea, ahora en estos años haya que reconsiderarla, primero para hacer frente al desafío que representa para la ética el pensamiento postmetafísico? Y, en segundo lugar, porque estima que es preciso llevar a cabo un intento de restauración de la metafísica, si bien no de la metafísica premoderna, sino de otra metafísica, de manera que la ética mantenga abierta la abertura a la metafísica, o lo que dice Muguerza arangurianamente, lo que se llama el horizonte metafísico de la ética. Y en este horizonte metafísico de la ética, de lo que se trata en definitiva es de plantear 3 preguntas metafísicas, se dice, pero que son las preguntas por las condiciones de posibilidad de lo real, la pregunta por las condiciones de realización de lo posible, y la tercera es encarar las preguntas sin respuesta, que en definitiva es lo que él señala es la metafísica, con un proceder muy aranguriano. Es decir, metafísica es ni más ni menos que establecer preguntas que no tienen respuesta. Bien, a mí este planteamiento me parece muy sobrio, quizás no dé para más la cuestión, pero en cualquier caso me parece que es extraordinariamente, lo diré con todos los respetos, pero con la libertad que requiere, la libertad de pensamiento, me parece muy insuficiente. Yo tenía aquí pensado recoger cuál es, en definitiva, la posición fundamental de Aranguren con respecto al tema ética y metafísica. No voy a poder hacerlo y quizá solamente me voy a limitar a referirme a uno de sus últimos escritos de 1983, que son un anexo a propuestas morales, donde Aranguren viene a decir que, en definitiva, hecha la metafísica imposible, ahora lo que queda es simplemente la moral, y la moral, de una parte, es el sentido que se da a la existencia en su globalidad. Yo diría que esta caracterización de la moral, repito, el sentido que se da a la existencia en su globalidad, y que es una tarea de la moral, y que, claro, como suena demasiado a un saber sobre la totalidad de lo real, ¿no? Que es uno de los modos como que se expresa un pensamiento metafísico, una tarea de la metafísica, Aranguren no puede por menos de decir que entonces podemos llamar a esta moral macromoral. En fin, no me detengo en el asunto, aunque, repito, tenía aquí una referencia de toda la obra de Aranguren, ¿no?, sobre este tema, ética y metafísica, pero si he elegido, y con ello me quedo, este punto, ¿no?, de macromoral, es justamente para indicar cómo, salvo que me equivoque, en las relaciones entre ética y metafísica, al menos por parte de los hasta ahora mencionados Aranguren y Muguerza, hay una reducción de la metafísica y una concepción de la moral que, convertida en macromoral, se pregunta por el sentido de la existencia en su globalidad. Y no es que me parezca mal esta caracterización de moral. Lo único que me parece es que es empezar a usar unas caracterizaciones y un uso de los términos tan realmente, a mi juicio, falto de precisión, que entonces quizá los rótulos significan muy poco. Bien, dicho esto, me parece que ya voy a entrar en el tema, llevo 15 minutos quizá, voy a entrar en el tema que siempre será de un modo insuficiente en relación con lo que realmente me parece que es lo más importante, no solamente aquí, ahora, sino lo más importante sobre el asunto, de lo que hasta ahora vengo diciendo, que es este libro del profesor Cerezo.
quisiera recordar, y voy a empezar por ello, un texto de Ortega que todos citan o que todos citamos. Yo mismo lo he citado en algunos de mis trabajos sobre Ortega, pocos, pero en fin, trabajos al fin y al cabo. El texto de Ortega, que es archicitado por todos, es el siguiente. No olvidemos que yo quiero intentar clarificar el sentido de la pregunta ética y metafísica. El texto dice así: me irrita este vocablo moral. Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales se entiende por moral no sé bien qué añadido de ornamento puesto a la vida y ser de un hombre o de un pueblo. Por eso yo prefiero que el lector lo entienda por lo que significa, no en la contraposición moral-inmoral, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que la moral es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficiencia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida y por ello no crea, ni fecunda, ni hinche su destino. Hasta aquí el texto de Ortega. Lamento no poder volverlo a leer por si fuese necesario, porque es un texto muy riguroso, muy profundo y que encierra muchas cosas que pensar. ¿Por qué empiezo por este texto? Empiezo por este texto porque a su luz me interesa recordar tres dimensiones de la ética o la moral. De momento voy a utilizar estos dos términos equivalentemente, porque en la ética o la moral hay tres dimensiones o respectos que conviene, a mi juicio, distinguir con un cuidado extremo. Distinción de procedencia aranguniana, aunque de raíz zubiriana, por no ir más atrás. Me refiero, como todos saben, a la moral como estructura, moral como contenido y moral como actitud. Porque me parece que es con respecto a estas tres dimensiones, piénsese bien en la palabra, dimensiones, aquello que constituye una medida, mensura, pero abriéndose como un rayo o como un foco que difracta en una triple dimensión. Bien, estas tres dimensiones me parece que conviene distinguirlas muy claramente porque están presentes, por supuesto, en Aranguren, está presente en el trabajo de Javier Muguerza que he citado, Ética y Metafísica, y van a estar muy presentes en toda la escritura y el pensamiento del profesor Cerezo. Este texto que acabo de mencionar se suele interpretar como aquel en el que queda reflejada la moral como estructura. Y yo me atrevo a poner un interrogante sobre si este texto refleja la moral como estructura. O no, más bien, por el contrario, refleja una actitud moral o una actitud ética. ¿Por qué le doy tanta importancia a estas aparentemente o quizás realmente sutiles distinciones? Porque no reparar en lo genuino y peculiar de la moral como estructura es, a mi juicio, olvidar aquella dimensión de la ética o de la moral que viene a radicar ineludible e insoslayablemente en aquel modo constitutivo del ser hombre
por virtud del cual modo constitutivo de su ser y por consiguiente de su modo de ser y por consiguiente de su constitutivo ontológico, por virtud del cual es él un ser moral. Y para decirlo en dos palabras, porque tengo que ir muy deprisa, el constitutivo ontológico, por virtud del cual hay una moral como estructura que constituye el ser mismo del hombre, es justamente el constitutivo ontológico del ser hombre, por virtud del cual éste es un ser libre, es libertad. Pero libertad en aquel respecto singular en el que ser libre no significa todavía estar en posesión de la libertad y de mi libertad. Entre otras cosas, porque para llegar a estar en posesión de mi libertad, es preciso que la libertad salga fuera de sí, se ponga en el otro de sí, pase por el otro, en el que tengo que reconocer su libertad como la mía, y solamente muy ulteriormente tendríamos entrar en posesión de la libertad. Pero es más, es que solo un ser que estructuralmente sea libre y por consiguiente sea moral, puede estar moralizado o desmoralizado. De modo que cuando en este texto se está hablando de desmoralizado, no es porque pueda pensarse algo así, como que puede haber en el ser del hombre, como constitutivo ontológico, su estar desmoralizado. De modo que este estar desmoralizado o moralizado constituya la moral como estructura, sino que la desmoralización o la moralización serán estados subsecuentes, todo lo importante que se quiera, pero subsecuentes a la constitución ontológica, por virtud de la cual ser moral, con anterioridad a estar moralizado o desmoralizado. Hasta el punto que si este moral significa justamente el que el hombre está en su propio quicio y vital eficiencia, de que está realmente realizando su autenticidad y que hincha su destino, eso no es sino una de las posibilidades en que consiste la propia acción libre de entrar en posesión de su libertad, en que consiste también la ética. ¿O acaso podemos decir que quien no está en su vital eficiencia, quien está fuera de su radical autenticidad, quien no hincha y realiza su destino, no es un ser moral? Porque en el propio pensamiento de Ortega, muy bien reconocemos que, quizá en definitiva, entrar en la verdadera ética de la autenticidad y de la perfección y del cumplimiento pleno del destino es un imposible. De modo que me interesa muchísimo sobremanera esto, porque me parece que uno de los modos de plantear la cuestión en relación con la relación entre ética y metafísica está justamente en postergar la dimensión de moral como estructura para reparar solo en una moral como actitud o en una moral en la que se atiende a el fundamento de los contenidos o de las normas morales que en cada caso se adoptan. Es decir, en ver la moral como actitud o en ver la moral como contenido, pero no la moral como estructura. No la moral como estructura. Y no solamente que se quede la moral como estructura en esta, a modo de supuesto ontológico necesario. Es que en cuanto que ese supuesto ontológico necesario es el ser libre y el tener que ser libre, de él mismo va a pender y a depender lo que en última instancia sea el último criterio de mensura
de las normas morales y de la propia realización auténtica de la vida ética y moral, en cuanto que es justamente llegar a entrar en posesión de la propia libertad, que por cierto es inseparable, como ya he dicho, de la libertad del otro, de la libertad de los otros, y por eso puede ser tan grave para el pensamiento ético orteguiano el que no haya, por lo menos con un fuste bien armado, una ética social y una ética pública, en el mismo nivel en que puede haber una ética individual. Ojo al tanto. Pues bien, dicho todo esto, yo anticiparé lo que me parece que es la tesis del profesor Cerezo en relación con este asunto. Digo que me puedo equivocar porque, bueno, cuando uno lee un texto y cuando lee textos como lo del profesor Cerezo, y como ustedes pueden imaginar, no voy yo a darle coba ahora al profesor Cerezo después de tanta vida conjunta como llevamos, ¿no es verdad? Cuando son textos bien armados, bien pensados, meticulosamente labrados y enladrillados, cosa rara, porque cualquiera escribe cualquier cosa en este mundo nuestro. De modo que me puedo equivocar. Pero la tesis que me parece está explícita o implícita en el profesor Cerezo es no solamente que hay una primacía de la razón práctica sobre la razón teorética, porque existe una primacía de la ética sobre la metafísica, sino que esta primacía le lleva a, en algunos pasajes de este libro, los tengo anotados y si tengo tiempo los iré mencionando, a devaluar la metafísica, como a veces un texto dice, vana, cuando no está movida por esa actitud ética. Se pregunta el profesor Cerezo en Ortega y la razón práctica, esto que es a modo de prólogo para este excelente libro, que él quiere, por fin, clarificar el asunto de la primacía de la razón práctica sobre la razón teorética o la ética sobre la metafísica. No porque él piense que Ortega no es un pensador metafísico, que lo piensa, no porque él niegue que hay una necesaria circularidad entre ética y metafísica, sino porque la actitud ética es la que realmente produce la impronta y le da el sesgo y la confirmación a la metafísica en Ortega. Estamos hablando de Ortega. Yo también he querido cifrar el asunto en Ortega como homenaje al profesor Cerezo. Si saliésemos de Ortega y nos fuésemos a esa selva abigarrada que puede ir desde Platón hasta Heidegger, sería de locos. Quizá haya que hacerlo, pero ahora estamos en Ortega. Y hasta el punto que entonces piensa el profesor Cerezo que aquella metafísica podría titularse como la de Spinoza, Ética, Ordine Geométrico Demonstrata. La metafísica sería ética, ¿no? Y como ya vio Aranguren, señala Cerezo, hay una metafísica ética o una metafísica o una ética metafísica, en suma, citando a Aranguren, la fusión de la ética y la metafísica. Él dice en algún sitio, lo encontraremos, que fusión no es confusión, que quede muy claro. Lo dice expresamente. No, el pensamiento de Pedro Cerezo es de una finura extrema y no crean que se le va a escapar cualquier pelo sin partirlo en 3 trozos en el aire. Que, ojo, no seamos tan ingenuos. Pero eso no quita para que uno pueda atreverse, no a criticarlo, sino a plantear una pregunta. En definitiva, es el modo de preguntar, el modo genuino en que tiene lugar el diálogo entre, iba a decir filósofos, ego o muncio, ¿no? Entre, digamos, los amantes de la filosofía. Bien,
claro, cita Cerezo un texto en el que, recordando algo que escribe Ortega sobre Platón, viene a querer confirmar su tesis de que hay una primacía de la razón práctica sobre la razón teórica, es decir, de la ética sobre la metafísica. El texto está en la página 12 y 13 de este libro y efectivamente, dice Ortega, la filosofía se constituye en la academia platónica como una ocupación primordialmente con la ética. De modo que la filosofía es ciencia del quehacer, ¿no? Y esto es verdad, este texto es tal como dice. Pero yo quisiera leer lo que antecede a este texto. No este texto que termina así, sino lo que antecede a este texto, ¿no? Y lo que antecede dice lo siguiente. Esta conciencia de ser perdimiento radical, el texto de Ortega, claro, de no saber a qué atenerse es la ignorancia. Para esta ignorancia originaria, este no saber fundamental es el no saber qué hacer. Él es quien nos fuerza a forjarnos una idea de las cosas. O sea, lo que nos fuerza a forjarnos una idea de las cosas no es la acción. No es la acción, ni el hacer ni el quehacer. Ojo, como si la acción, el hacer y el quehacer, en su mismo carácter formal de acto y de acción, ya fuese de suyo configuradamente ético y ético con contenido. No. Una cosa es la acción como constitutivo ontológico de un ser vivo, que por mor de la abertura e indefinición de sus tendencias no tiene más remedio que abrirse a lo indeterminado. Y otra cosa es que, abierta así a lo indeterminado de una multitud de posibilidades, tenga que inventar y decidir con qué criterio regula su acción. Ojo, lo que nos lleva es el no saber. Pues bien, el no saber es quien nos fuerza a fijarnos una idea de las cosas y de nosotros mismos, a averiguar qué es lo que hay en realidad. De modo que se trata de saber, tener una idea de las cosas, una idea de nosotros mismos, al margen de que actuemos o no actuemos o tengamos que actuar. Se trata de averiguar qué es lo que hay en realidad, a fin de poder, en vista de la figura que el universo nos presenta como siendo lo que en verdad es, y el tema es apasionante, porque el tema de la verdad introdúcese en el corazón mismo de la meditación, proyectar con seguridad, esto es, con suficiente sentido, nuestra conducta y salir de aquella originaria ignorancia. Reparemos que una cosa es que el hombre no pueda no ser proyecto, y formal constitutivamente es proyectivo, y no puede dejar de ser proyecto. Y otra cosa muy distinta en mi estimación, que esa necesidad de proyectar se lleva a cabo con seguridad, esto es, con suficiente sentido, es decir, con un sentido proyectivo suficiente, esto es, que esté acorde con la condición racional de nuestra naturaleza, por mor de la cual tenemos que justificar nuestros actos, y todo esto con anterioridad, naturalmente, actuemos éticamente de acuerdo con un criterio determinado. Proyectar nuestra conducta. De modo que nuestra conducta, el momento de acción y de actividad como actividad ética, solamente merece este nombre cuando obedece a estas condiciones. El sistema de nuestros quehaceres, sigue diciendo el texto, es secundario al sistema de nuestras teorías, de nuestras convicciones sobre lo que las cosas son. Ojo, cuando Ortega dice que el sistema de nuestros quehaceres y la vida es quehacer y por eso la ética tiene una primacía y una prioridad, cuando dice que es secundario, no es que sea adjetivo, ni que sea segundo con respecto a un primero donde hay una diferencia temporal. Estamos en el orden de la justificación racional. Se dice que es secundario al sistema de nuestras teorías, de nuestras convicciones sobre lo que las cosas son
El saber qué hacer se funda en el saber qué es. El saber qué hacer se funda sobre el saber qué es. Que saber qué es sea tarea enojosa y difícil no facilita las cosas, por supuesto, a esa llamada metafísica o ontología que se ocupa de saber qué es lo real, pero tampoco se las facilita a la supuesta ética, salvo que sea una ética de irresponsabilidad o caprichosa. Y nada hay más ajeno a la ética de la autenticidad y a la ética orteguiana que el capricho. El capricho es el laberinto, dice Ortega en algún sitio. Pues bien, con ajuste mayor o menor, en cada etapa humana, el sistema de las acciones está encajado en el sistema de las ideas y por estas orientado. ¿Pretendo yo negar la importancia singular de la ética o de la acción? En absoluto. ¿Quién sabe si en el fondo de mí late la frustración de no ser profesor de ética? No, lo que pretendo decir es que esta dimensión me parece de una importancia excepcional. Me quedan 5 minutos, tengo que ir acabando rapidísimamente. En Ortega, que es uno de los que con más dureza se ha opuesto a la ética del deber y al imperativo, eso sí, entendiendo el deber y el imperativo en el modo según se dice que lo entendió Kant, no hablo del neocantismo, es otra cosa, pero esa es otra cuestión, no voy a entrar ahí, que no es una ética del deber. Yo entiendo que sí, que es una ética del deber y de la obligación. Ortega subraya que la vida consiste en sentirse obligado por normas superiores a nuestra individualidad, a nuestra vida y a nuestro capricho. Pues bien, quisiera recordar que entre los múltiples imperativos de que habla Ortega, hay uno pocas veces citado, quizá porque no es muy importante, que es lo que llama Ortega el imperativo de integridad. Que quede muy claro, yo no pienso que el profesor Cerezo no respete en su, repito, magnífico libro, el imperativo de integridad de que habla Ortega. Pero sí que quisiera subrayar hasta dónde llega el imperativo de integridad de que habla Ortega. Y escribe: conviene recordar la gravedad de lo que se llama la suplantación de lo real y la suplantación de nuestra vida, pero ahí no voy a entrar. Y dice a continuación: ha habido solo una suplantación de entidades, y donde el viejo pensador cristiano decía Dios, el contemporáneo alemán dice ideas, Hegel, primado la razón práctica, Kant Fichte, y escribe Ortega: esta divinización ilusoria de ciertas energías vitales a costa del resto trae consigo los grandes fracasos orgánicos, los ingentes derrumbamientos. La vida impone a todas sus actividades un imperativo de integridad. Y en otro sitio, y ya voy acabando, señala que el racionalismo no solamente consiste en el racionalismo de la razón teórica, hay un racionalismo de la razón práctica que potencia en demasía una prioridad del uso práctico de la razón en detrimento y olvidando, que no es el caso, repito, del profesor Cerezo, de la dimensión teórica o bien de la implantación metafísica de la ética, con todos los problemas que ello conlleve. Pues bien, dice Ortega, el racionalismo, más que en ser teoría, consiste en sublevarse con intervención práctica y transmutar la realidad en el oro imaginario de lo que debe ser. Todo este primado de razón práctica y del deber ser repugnará el espíritu sediento de contemplación y afanoso de ágil, sutil, aguda teoría.
Naturalmente que no estoy haciendo sino presentar mínimamente la cuestión. Yo tenía programado, en un error de lo que da de sí 40 minutos, ir viendo los trabajos del profesor Cerezo, donde aquí se van, iría yo persiguiendo las diferentes tesis que él va estableciendo, para mostrar que yo estoy de acuerdo con él en que, en cierto respecto, el uso práctico de la razón o la dimensión ética juega y tiene una cierta primacía en relación con el uso teórico. Pero, sin embargo, sí que me parece que a la hora de justificar por qué hay ética, moral como estructura, y a la hora de justificar el por qué la de Ortega es una ética de la vocación y de la autenticidad, y el por qué del imperativo pindárico llega a ser el que eres, depende, en última instancia, de instancias ontológicas y metafísicas. Y ello hasta tal punto, y ya sí que termino, y ello hasta tal punto que muy bien pudiera suceder que por no atenerse a esta implantación ontológica y metafísica, que no es el trasmundo, en lo real muy bien pudiera suceder pretender algo imposible. Llega a ser el que eres, escribe también Ortega una vez más. He aquí el justo imperativo. Y añade, pero suele acaecernos lo que maravillosamente, misteriosamente sugiere Mallarmé cuando, resumiendo a Hamlet, lo llama el señor latente que no puede llegar a ser. Bellísima expresión. El señor latente que no puede llegar a ser. ¿Con qué medida medimos qué podemos y lo que no podemos? ¿Con qué medida lo medimos? ¿Con la pura actitud ética del imperativo vital? ¿O con esa medida sobria de lo real que establece qué podemos y qué no podemos? Porque muy bien pudiera suceder, epílogo a la idea de principio en Leibniz, en Ortega, que en contra de la tesis de toda la tradición filosófica, a saber, que todo lo real es posible, muy bien pudiera suceder que nos encontrásemos con algo que es real y que, sin embargo, en su propia realidad se muestra ser imposible. Este es el caso de la condición humana. Muchas gracias. Seguimos con la segunda ponencia prevista para hoy de Pedro Gómez. Muchas gracias a Juan Manuel Navarro por su magnífica conferencia. No podemos ahora hacer ningún descanso ahora. Vamos a continuar con la conferencia de Pedro Gómez y a su término haremos un breve descanso de 10 minutos antes de comenzar las dos últimas del día. Bueno, Pedro Gómez no necesita de presentación porque es catedrático de nuestro departamento de filosofía, donde él imparte las materias de antropología y de epistemología. Tiene muchos libros sobre antropología teórica y antropología cultural, que son muy bien conocidos por sus alumnos. Además, es el fundador de la extraordinaria revista Gaceta de Antropología y, en fin, ha sido director también de nuestro departamento durante muchos años, tanto del departamento de filosofía, antiguo departamento de filosofía, que dio lugar a la sección, como de este departamento de filosofía 2. Simplemente no me queda otra cosa más que darle la palabra. Antes que nada, quiero expresar mi total adhesión a las palabras de elogio que al principio pronunció el profesor Álvaro Vallejo. Así no tengo que repetirlas.
Querido Pedro Cerezo, profesor y amigo, queridos compañeros y compañeras académicos, queridísimos estudiantes y respetable público. Voy a disertar sobre los dilemas del Islam y, ante la incertidumbre de cómo hacerlo, en aras de la mayor precisión, me disculparán que voy a leer el texto. Al sobrevenir las revoluciones de la modernidad, lo que ocurrió fue que los mundos del Islam continuaron ensimismados bajo el paradigma de ulemas y sufíes. La respuesta de las sociedades musulmanas ante el desafío de la modernidad resultaron tímidas y no se manifestaron visiblemente hasta el hundimiento del Imperio Turco Otomano en 1923. En algunos países musulmanes, la respuesta tomó forma de una reacción defensiva y surgieron los fundamentalismos. No han faltado iniciativas de transformación, pero en conjunto la construcción del paradigma de la modernización islámica continúa siendo muy problemática e inestable. Esta es quizá la principal tarea pendiente para el Islam presente y futuro. El punto de partida es, en todos los países musulmanes, el fracaso del Islam tradicional mayoritario, un fracaso experimentado tanto en las monarquías autocráticas como en las repúblicas laicas y socialistas. En una mirada panorámica podemos contemplar que las respuestas islámicas al modernismo se juegan actualmente en tres estrategias distintas encaminadas por tres vías divergentes. Primera, la vía del fundamentalismo islámico y su revolución islamista, que opta por una severa ortodoxia y por la conquista del poder político para instaurar la ley islámica. Segunda, la vía de la aclimatación del Islam tradicional en la sociedad moderna, con adaptaciones superficiales y semiliberales, manteniendo prácticamente intacta la tradición. Y tercera, la vía de la reforma del Islam, que asume la modernización democrática de la sociedad y al mismo tiempo propugna la reconstrucción del pensamiento y la religión islámicos. Paso a ampliar brevemente cada una de estas vías. Primero, la vía del fundamentalismo islámico. En respuesta a las metamorfosis de los tiempos modernos, en el mundo musulmán ha habido un resurgimiento contemporáneo del Islam en forma de fundamentalismo y de islamismo militante, que al final justifica el recurso a la violencia armada y al terrorismo. Los fundamentalistas cuentan con un precedente medieval en el pensamiento rigurosamente ortodoxo del teólogo Ibn Taymiyya, siglo XIII, que sistematizó una interpretación integrista de la tradición y el Corán. A mediados del siglo XVIII, en Arabia, Abd al-Wahhab creó otra versión del fundamentalismo islámico, el wahabismo, buscando un puritanismo coránico. Ya en el siglo XX, los ecos y la inspiración de Ibn Taymiyya están presentes en las elaboraciones del egipcio Hassan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes, y su correligionario Sayyid Qutb, influyente ideólogo del yihadismo. También en el indio Muhammad Ilyas, erudito fundamentalista que fundó el movimiento Jamaat Tabligh, en el indo-pakistaní Maududi, teólogo y pensador islamista, fundador del partido Jamaat e Islami, y en el ámbito del chiismo, en el Ayatollah Khomeini, jefe supremo de la revolución islámica iraní. Al unísono rechazan la modernización y predican un despertar del Islam originario. Para ello insisten en el adoctrinamiento y la organización en torno a la idea central y cardinal de que Dios manda a todos los musulmanes combatir a los no musulmanes hasta que la ley de Alá se imponga y el Islam conquiste el mundo entero. Una manifestación insoslayable es, en los propios países musulmanes, la opresión y la persecución contra las minorías cristianas,
de la que hay abundante información en Internet, por ejemplo, en el sitio de Barnabas Fund y en el Open Doors International. Basta que miren en Google. Se constatan diferentes niveles de gravedad en el acoso contra los cristianos por su condición de tales, en nombre del islamismo y en la senda de Alá. Y esto en 35 países de mayoría musulmana, desde Marruecos hasta Indonesia. Pero el auge del fundamentalismo se despliega globalmente en el entorno contemporáneo. Y más allá de las coartadas, lo cierto es que procede de un origen endógeno. Hay un dispositivo mental y un mecanismo social de agresión que está ahí prediseñado y consagrado por la tradición. Hasta ahora ha contado con el respaldo de la interpretación teológica y jurídica dominante en el Islam, de la que los fundamentalistas solo extraen consecuencias más radicales. El concepto y el esquema cultural que justifica este tipo de hostilidad tiene un nombre que todo el mundo conoce: la yihad. La yihad se entiende como beligerancia para islamizar el mundo. A estas alturas no es necesario discutir más si yihad significa ante todo un esfuerzo espiritual del creyente por seguir los mandatos del Corán. Está claro que significa eso, pero siguiendo siempre el ejemplo de Mahoma, la yihad adquirió además el sentido de combate armado en la causa de Alá. Combate en la guerra contra los infieles, cuya meta es conseguir la supremacía del Islam. No encontraremos ni un solo sura del Corán que no implique un planteamiento polémico de enfrentamiento con alguna clase de enemigo. Y las aleyas coránicas que mencionan expresamente la yihad en el sentido de guerra santa son más de 100. A esto hay que añadir que la casi totalidad de las alusiones a la yihad en los hadices de Mahoma tienen un significado bélico. Y ese significado está corroborado unánimemente por las disposiciones de las principales escuelas de jurisprudencia entre el siglo X y el XIV. Los fundamentalistas no hacen más que proyectar este significado sobre los escenarios de nuestro mundo actual. Así pues, el surgimiento contemporáneo de la yihad armada no es una desviación, sino que se legitima evocando el pasado con la mirada puesta en el presente y el futuro, en plan de continuación de la lucha secular contra Occidente y ahora contra la modernidad. El mundo moderno occidental es satanizado y calificado con el concepto coránico de ignorancia, jahiliya, alusivo a la era de ignorancia preislámica vista como situación de caos y politeísmo que debe ser combatida por el Islam. Los hermanos musulmanes de Egipto se fundaron en 1928 con esta misión. Su máximo teórico, Sayyid Qutb, desarrolló las bases del islamismo fundamentalista de nuestros días y su teología política ha inspirado la mayoría de los grupos integristas y salafistas. Qutb sostiene en su libro Hitos del Camino que el Islam no puede admitir ninguna componenda con la sociedad moderna, con ninguna sociedad de infieles sumida en la ignorancia, sino que debe organizarse para hacer la guerra a los impíos y prevalecer sobre ellos. Entre comillas. Por tanto, dice Qutb, es necesario que el fundamento teórico del Islam, la creencia, se materialice en la forma de un grupo organizado y activo desde el principio. Es necesario que este grupo se separe de la sociedad infiel, convirtiéndose en independiente y distinto de la sociedad infiel, activa y organizada que tiene como objetivo bloquear el Islam. El centro de este nuevo grupo debe ser un nuevo liderazgo. El liderazgo que por primera vez se dio en la persona del profeta y después de él fue delegado en los que se esforzaron por traer a la gente bajo la soberanía de Dios Todopoderoso, su autoridad y sus leyes. Cada uno tendrá que dar su completa lealtad al nuevo movimiento islámico y al liderazgo musulmán. Cierro comillas. Sayyid Qutb figura como uno de los principales mentores de la lucha global por la instauración de la Sharia y el Estado Islámico. De la hermandad musulmana derivó Yihad Islámica Egipcia, de donde nacería Al-Qaeda, así como Yihad Islámica Palestina y el partido Hamas. En la hermandad se han inspirado multitud de grupos yihadistas en otras latitudes. El gran lema de todos ellos es: la civilización islámica es la alternativa.
La misión suprema estriba, por tanto, en establecer el Islam mundial. El manifiesto de los hermanos musulmanes de América del Norte declara que su objetivo es llevar a cabo la yihad, cito textualmente, la gran yihad para eliminar y destruir la civilización occidental desde dentro. Para ello es preciso construir centros islámicos, organizaciones islámicas, escuelas islámicas, destruir el execrable mundo occidental a fin de que no exista y que la religión de Alá se alce con la victoria sobre todas las otras religiones. Un intelectual vinculado a los hermanos musulmanes, aunque contrario al extremismo yihadista, es el teólogo islámico egipcio Yusuf al-Qaradawi, presidente del Consejo Mundial de Ulemas y muy influyente en virtud de un programa que tiene en Al Jazeera bajo el título La Sharia y la vida. Al-Qaradawi vaticina enfáticamente: el Islam volverá a Europa como conquistador y victorioso tras ser expulsado de ella 2 veces, una desde el sur, desde Andalucía, y la segunda desde el este, cuando llamó a las puertas de Atenas. Conquistando Europa, el mundo será del Islam. Fin de la cita. Con respecto a las posiciones fundamentalistas, encontramos otro personaje muy influyente, el pakistaní Abul Maududi, que escribió en su obra El yihad en el Islam. Entre comillas. La verdad es que el Islam no es una religión, ni los musulmanes son una nación en el sentido convencional de los términos. En realidad, el Islam es una ideología y un programa revolucionarios que pretenden cambiar y revolucionar el orden social del mundo y reconstruirlo de acuerdo con sus propios principios e ideales. Del mismo modo, musulmanes es de hecho un partido revolucionario. Yihad es el término que significa la lucha revolucionaria, el máximo empeño del Partido Islámico Revolucionario para conseguir la revolución islámica. Cualquier Estado y poder que se oponga a la ideología y programa del Islam, donde quiera que sea y quien quiera que pueda ser, el Islam está decidido a eliminarlo. El Islam se propone la dominación de su propia ideología y programa. El Islam exige no una porción de tierra, sino el poder sobre todo el planeta. Fin de la cita. Descubrimos una y otra vez la misma doctrina, por todos los confines, ya se convoque explícitamente o no la violencia. El islamismo, el salafismo, el yihadismo, pero también, en general, el sufismo y el chiismo, en su forma tradicional dominante, nutren su cosmovisión de un mismo sistema de creencias. Por consiguiente, está fuera de discusión el hecho de que en determinadas suras del Corán se dan órdenes de esforzarse para luchar y matar a los infieles, es decir, a los no musulmanes, por la causa de Dios. Esta obligación es constitutiva de la yihad y una dimensión esencial de la fe. Recordemos varias aleyas datadas en los años posteriores a la Híjira con el fin de señalar la persistencia de la idea. Cuando os enfrentéis a los infieles, asestad los golpes de espada en el cuello hasta derrotarlos. Entonces, atadlos fuertemente. Corán 47:4. Matadlos donde quiera que los encontréis y expulsadlos de donde os hayan expulsado, pues la opresión es peor que el homicidio. Esta es la retribución de los incrédulos. Sura 2, 191. Yo infundiré terror en los corazones de los infieles, cortadles el cuello, amputadles los dedos. Sura 8, 12. Cuando hayan pasado los meses sagrados, matad a los asociadores donde quiera que los encontréis, capturadlos, cercadlos, tendedles emboscadas en todas partes. Sura 9, aleya 5. Este sigue siendo el planteamiento, al menos para los fundamentalistas. Hoy por hoy sigue justificando los actos de violencia terrorista como la puesta en práctica de la yihad en la senda de Alá. En Europa existe un movimiento religioso político autodenominado Euroislam, que pretende lanzar una islamización mundial a partir de Europa, incorporando en la ideología musulmana ciertos elementos de la cultura occidental. De forma expresa y para espanto de algunos, recurren a la filosofía de Martin Heidegger. En efecto, el converso alemán Abu Bakr Rieger
director del Islamische Zeitung, órgano oficial islamista, sostiene que Ser y Tiempo proporciona fundamentación al pensamiento de la unidad típico del Islam y que hay otros dos momentos de la filosofía heideggeriana que constituirían un horizonte común con la crítica islámica a la modernidad ilustrada democrática, las críticas a la técnica y al entendimiento racional de la realidad. Defienden así la relevante función que pueden desempeñar las aportaciones del pensamiento nazifascista, en particular las de Martin Heidegger, Ernst Jünger y Carl Schmitt, para la renovación y profundización del discurso político islámico. Son, curiosamente, los mismos pensadores que cita Ian Dallas, alias Abdalkadir as-Sufi, el fundador de la secta Morabitum que rige la mezquita del Albaicín, en su obra reciente La hora del beduino. La pueden comprar allí mismo. No es de extrañar que estas ideas totalitarias cuenten con entusiastas seguidores. Una vez islamizadas, tales ideas refuerzan la justificación de la extrema agresividad contra la modernidad y contra Occidente, al mismo tiempo que suministran fundamentos teóricos para la instauración del totalitarismo y la negación de los principios de la sociedad abierta y democrática. A pesar de todo, las posiciones fundamentalistas y extremistas representan solo una corriente. Hay muchos musulmanes abiertos sinceramente a la modernidad, que se distancian del fundamentalismo y también del conservadurismo. Sin embargo, entre estos musulmanes que se dicen modernizadores, cabe discernir, como ya he mencionado, dos tendencias o vías discrepantes. La de quienes se limitan a una aclimatación del Islam a la sociedad sin cuestionar el núcleo religioso, y la de los pensadores que proponen una reforma profunda del Islam. Segunda vía, la vía de los aclimatadores del Islam. En nuestros días, al imponerse las turbulencias de la modernidad y romperse los enclaustramientos de las sociedades premodernas, se ha planteado a los musulmanes sensibles a los cambios la ineludible necesidad de ofrecer un nuevo rostro del Islam. Esto ocurre sobre todo en el contexto de las sociedades industriales secularizadas, donde los musulmanes se encuentran en minoría. El remozamiento se advierte en especial como una táctica de creación de imagen en los medios de comunicación y en Internet. En medio de la avalancha enorme de páginas digitales, vídeos y libros, encontramos gran disparidad de tendencias ideológicas, pero en general se intuye una coincidencia en el propósito de renovar las apariencias y la presentación pública, pero de tal forma que se mantenga intacto el fondo tradicional de siempre. En todos los casos, lo que más llama la atención es el empeño por presentar un Islam edulcorado, idealizado, mitificado, que resulta engañoso. Se diría que los moderados desean modernizarlo todo con tal de que no cambie nada. Y al final, a contrapelo de sus intenciones, acaban siendo meros defensores del Islam ortodoxo tradicional envuelto en papel de celofán. Es lo que suelen hacer en España los musulmanes nuevos. Operan algunas transacciones en cuestiones secundarias en busca de una acomodación del Islam a la sociedad actual. Tal vez renuevan la espiritualidad, pero jamás la teología. Tal vez acepten adaptarse a la sociedad democrática, pero su mente está dividida entre la libertad y la sumisión a la ley religiosa. Tal vez sus interpretaciones ya no sean las tradicionales, pero son incapaces de cuestionar los fundamentos mismos. Se produce una idealización falaz del Islam tradicional. Encontramos presentaciones idílicas y espiritualistas que dicen, por ejemplo, la paz es la esencia misma del Islam. El significado de la yihad es el esfuerzo interior en busca de la iluminación y la pureza espiritual. El Corán es tolerante con las demás religiones y defiende la igualdad de la mujer. No sé si debe sorprendernos que este enfoque mirífico sea frecuente en Europa, en ciertas obras dirigidas al público no musulmán, por ejemplo, en autores como el pensador francés Roger Garaudy, la teóloga británica Karen Armstrong o el teólogo Juan José Tamayo en su obra Islam, Cultura, Religión y Política. Resultaría esclarecedor hacer una breve gira por sitios islámicos de Internet con el fin de percibir cómo se utiliza el lenguaje y el diseño para dar una imagen embellecida, épica, modernizadora y seductora incluso.
Pueden visitar la página de la Junta Islámica de España o la de la Unión de Mujeres Musulmanas de España. El objetivo que se pretende es la aclimatación del Islam a la sociedad democrática, porque los intentos de adaptación del Islam al entorno moderno, de los que a veces se precian algunos musulmanes más abiertos, entre nosotros, no suelen ir más allá de un reformismo superficial. Se presentan con un lenguaje liberal, parcialmente progresista y democrático, retóricamente feminista. Pero lo determinante está en su convicción de que las fuentes islámicas son intocables, un tabú absoluto. Las versiones modernas que nos ofrecen de la doctrina y la normativa islámica son solo interpretaciones subjetivas, voluntaristas, que ellos superponen a determinadas citas coránicas o jurídicas, pero que cuando las analizamos a fondo casi siempre significan exactamente lo contrario. De manera que estos renovadores se ven en grandes apuros cada vez que se topan con alguien que entiende del tema y señala las inconsecuencias. Por eso califico a esta tendencia como aclimatación del Islam. En su autopresentación en Internet, la Junta Islámica de España, por ejemplo, ofrece un ideario de índole paladinamente modernizadora. Una breve cita. Desde la independencia, Junta Islámica se ha configurado como una organización libre, abierta y plural, con objetivos propios, buscando siempre la mejor manera de integrar el Islam en el espacio laico de nuestra sociedad, promocionando las libertades básicas, los derechos humanos, el diálogo interreligioso, la igualdad de género, la libertad de expresión y conciencia, el respeto mutuo, la convivencia pacífica entre los seres humanos y la preservación del medio ambiente. Esta declaración de portada enuncia un programa perfectamente moderno, en sus palabras al menos. Sería inobjetable si no conociéramos luego las posturas que esta Junta Islámica o sus miembros adoptan ante problemas concretos. Casi siempre resultan ambivalentes y en el plano teórico adolecen de la ausencia total de un verdadero replanteamiento de la teología coránica. Hemos podido observar, por ejemplo, lo siguiente. La prédica del diálogo interreligioso y el respeto mutuo es compatible con el apoyo al allanamiento de la Catedral de Córdoba en la Semana Santa del año pasado, que fue una agresión simbólica. La voluntad de integración en el espacio laico de la modernidad no obsta para reivindicar extemporáneamente la devolución del patrimonio musulmán arrebatado en la Edad Media, que no pasa de ser un derecho fantasioso de un sujeto inexistente. La igualdad de género, reivindicada verbalmente, no impide salir en defensa decidida del velo obligatorio para las musulmanas, que significa la inferioridad de la mujer, como es sabido. La proclamada asunción de los mejores logros democráticos da alas para solicitar la legalización de la poligamia, como han reiterado, o para patrocinar un partido político exclusivo para musulmanes. En fin, este tipo de comportamientos, más reales que la retórica de una declaración, hacen sospechar que se está anteponiendo la Sharia, la ley islámica, al derecho civil e incluso a los derechos humanos. Una versión eminente de este Islam aclimatador y acomodaticio es la que encontramos en el sector de los musulmanes europeos, al estilo del suizo Tariq Ramadan, profesor de estudios islámicos contemporáneos en Oxford, el francés Fouad Alaoui, vicepresidente de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, o Abdennur Prado, dirigente de la Junta Islámica de España. Cuando plantean crear una instancia de renovación o adaptación del Islam a Europa, lo que proponen es poner en marcha una escuela de jurisprudencia específicamente europea, un FIC. Palabra técnica para referirse a Escuela de Jurisprudencia. Prado lo ha declarado con toda precisión. Y cito, no se trata de revisar el texto del Corán, sino el fiqh tradicional. Se trata de volver al Corán, inshallah. Declaraciones del 6 de febrero del año pasado. Caigamos en la cuenta del alcance alicorto de lo que se propone. No incluye una nueva teología, ni una filosofía, ni un estudio crítico de las fuentes o de la historia, ni siquiera una nueva ética. Su objetivo reside en crear una institución que fije con rango jurídico las resoluciones obligatorias para los musulmanes europeos, pero sin revisar en nada el fundamento.
No obstante, las consecuencias prácticas serían de gran alcance. Se trata de controlar el poder político-religioso sobre los musulmanes de Europa. Lo más grave es que los políticos demócratas europeos no se percaten de que ese fiqh, en la medida en que dictaminaría sobre asuntos que competen a la justicia ordinaria, tocantes a la sharía, y por tanto no solo religiosos, sino relativos a todos los aspectos de la vida, significaría la introducción en Europa de un principio jurídico extraño al derecho constitucional y un poder sociopolítico al margen de las instituciones democráticas. No seamos cándidos. Están proponiendo algo profundamente reaccionario como si fuera un avance. Nadie entre los aclimatadores se atreve a sugerir siquiera la mínima objeción al Sagrado Corán. Prefieren atribuirle lo que no dice antes que cuestionar su autoridad como palabra absoluta, perfecta, inmutable y eterna de Alá. Pero el problema es que por ese camino estos musulmanes acomodaticios llevan todas las de perder, porque cualquier entendido en ciencia islámica los refutará en un abrir y cerrar de libro. Y además no se librarán de exponerse a ser acusados de innovación o apostasía, más o menos lo mismo que si plantaran y hicieran frente a la necesidad de revisar las fuentes, situarlas en relación con su momento histórico y tamizar su contenido postulando una verdadera reforma. Es lo que hacen los de la tercera vía, la vía de la reforma del Islam. Afortunadamente existen pensadores que proponen una verdadera reforma del Islam. Postulan una ilustración islámica, la obliteración o reinterpretación de los componentes arcaicos y yihadistas que hay en la Sharía, que hay en las sentencias de Mahoma y en el Corán, así como el abandono del islamismo político para ir hacia un Islam progresista y democrático, al reconocimiento de los derechos humanos universales, la autonomía de la razón humana, la integración en la civilización planetaria. Porque la alternativa al islamismo radical, como ha dicho Antonio Elorza, no se encuentra en la ambigüedad de las corrientes formal o realmente moderadas, sino en la nueva ilustración que puede surgir de un Islam democrático y progresista. Esta es una apuesta extremadamente difícil de afrontar. Se exponen a que de inmediato el peso del Islam dominante caiga sobre ellos con su Inquisición, la Isba, encargada de velar por la íntegra observancia de las leyes divinas. Serán acusados de atentar contra el Islam. A pesar de todo, han surgido y están ahí para impedir la expansión del islamismo fanático. Haré una brevísima alusión a algunos de los principales exponentes de esta evolución reformadora. En Marruecos, quizá la personalidad más representativa sea el filósofo contemporáneo Mohamed Al-Jabri, muerto el año pasado. En sus libros más recientes, como La comprensión del Corán, del año 8, se atreve a abordar los fundamentos espirituales de todo el sistema islámico. Jabri lleva a cabo un análisis sistemático y riguroso de la dogmática islámica tradicional. Se propone una apertura a la ilustración, el progreso y la democracia en el marco de la democracia mundial. Recupera el legado racionalista del Islam clásico, especialmente encarnado por Averroes en Al-Ándalus, que estableció una autonomía metódica de la racionalidad filosófica con respecto a la religión. Reivindica un averroísmo moderno para renovar el pensamiento árabe musulmán. Aplica métodos histórico-críticos al Corán para alcanzar una inteligibilidad más correcta. Muy lejos de la nostalgia del salafismo y el islamismo fundamentalista, que comportan una profunda regresión. Para él, la única salida constructiva pasa por la separación entre lo espiritual y lo temporal y la implantación de la democracia. De Argelia mencionaré a Mohamed Arkoun, uno de los más prestigiosos especialistas en estudios islámicos. Sus esfuerzos estuvieron dirigidos a promover nuevas investigaciones con vistas a una interpretación del hecho religioso liberada de los enclaustramientos dogmáticos heredados. Su enfoque es muy crítico con las deficiencias de la tradición teológica
estancada, ideologizada y renuente ante los avances producidos por los saberes humanos de nuestra época, la lingüística, la psicología, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía. Por su parte, trata de aplicar a la islamología las herramientas epistemológicas y metodológicas de estas ciencias. Nos ofrece una visión inédita del Corán. Esta liberación hermenéutica de las fuentes despeja para él el camino para fundamentar la reforma del Islam y promover la evolución de los musulmanes hacia el Islam moderno, ilustrado y humanista. De Túnez citaré a Mohamed Talbi, islamólogo, promotor de una lectura crítica del Corán que alcance a discernir la intencionalidad del texto y distinguirla de los juicios formulados en determinada época histórica. En Egipto, entre varios destaco, solo menciona a Abu Zaid, pensador y teólogo progresista, que criticó valientemente la fosilización del discurso religioso en su obra Crítica del discurso islámico, 1995 ya, poniendo en entredicho las estructuras doctrinales y jurídicas establecidas, obcecadas en una versión literalista y dogmática del Islam. Esta denuncia le costó ese mismo año ser condenado por apostasía y tener que exiliarse. En Siria, Muhammad Sharur, pensador islámico ilustrado, representante de un Islam modernizador y reformista, se adscribe a la corriente de los musulmanes partidarios de solo el Corán, rechazando la exégesis tradicional como no científica. Desde su interpretación humanista y modernista, cree que el Corán puede ser compatible con las posiciones democráticas y el pluralismo. En 2004 formó parte de un grupo de intelectuales del mundo islámico que se reunieron en el Cairo y que hicieron un llamamiento a una reinterpretación radical de los textos sagrados en un seminario que se tituló Islam y Reforma. Dos reputados académicos de la Universidad de Al-Azhar lo declararon apóstata. En Sudán sobresale una imponente figura, Mahmoud Mohamed Taha, teólogo, pacifista y personalidad política muy influyente. Sus ideas desarrollaron una comprensión abierta del significado del Corán. Su movimiento político luchó por la reforma liberal de la sociedad sudanesa, uniendo republicanismo e Islam y oponiéndose insistentemente a la implantación de la Sharia. Cuando en Sudán finalmente se impuso la Sharia en 1983, Taha fue acusado de apostasía, juzgado de forma siniestra y ahorcado. Tenía 75 años. Su principal obra teórica es El segundo mensaje del Islam. Demuestra que en la predicación de Mahoma existe una diferencia fundamental entre el período de la Meca, en el que formula las creencias y los principios éticos, y el período de Medina, en el que se da una experiencia histórica en un contexto determinado y concreto. Él defiende que los musulmanes deberían dar mayor importancia al primer período y no al segundo. En India hallamos otro precursor del modernismo, Muhammad Iqbal, de la primera mitad del siglo XX, poeta, filósofo y político, autor de La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam. Este título constituye quizá la obra fundamental del reformismo islámico en la primera mitad del siglo XX. Intenta reflexionar a fondo sobre los desafíos planteados por la modernidad sin abandonar la propia tradición islámica, para lo que busca tender puentes y dialogar con los pensadores europeos contemporáneos. Concibe la estructura del Islam con un enfoque evolutivo y trata de fundamentar la necesidad de su permanente apertura, apostando por un compromiso simultáneo, tanto con la fe en el mensaje coránico como con la igualdad, libertad y solidaridad, valores humanos que él piensa que son universalmente válidos y basados en la razón. Hasta aquí en el mundo suní.
Si nos preguntamos por el ámbito del chiismo iraní, allí encontraremos también propuestas reformadoras férreamente reprimidas por los guardianes de la revolución. El pensador iraní Abdolkarim Sorush plantea con libertad y profundidad la tarea de revisión del Islam tradicional en estrecha relación con el debate político. De sus publicaciones cabe destacar, por ejemplo, Razón, Libertad y Democracia en el Islam, del año 2000. Frente a la utopía totalitaria islamista, argumenta que la fe, la razón, la libertad y la individualidad son inseparables. La libertad antecede a todo lo demás, porque la misma fe es una elección libre del individuo. La religiosidad impuesta desde el poder, como ocurre en el Estado Islámico, contradice lo que debe ser el fundamento del Islam como sumisión libre a Dios. No se puede exigir a todo el mundo que crea en el mismo Dios y de la misma manera. No se puede exigir a todo el mundo que cumpla los preceptos de ese Dios. La mejor solución es la verdadera tolerancia, una esfera pública abierta a la coexistencia de personas religiosas y laicistas, aceptando el pluralismo, de modo que se superen los antagonismos derivados de la desigualdad de derechos y la imposición de creencias a los demás. Soros propone la vía de una sociedad secular que no postergue la religión. Otro pensador iraní es Ramin Jahanbegloo, filósofo y buen conocedor del pensamiento contemporáneo occidental. Es conocido por sus críticas al fundamentalismo del gobierno iraní, hasta el punto que en 2006 fue arrestado en Teherán. Liberado gracias a las presiones internacionales, es actualmente profesor de ciencia política en la Universidad de Toronto, en Canadá. Ha publicado, por ejemplo, El choque de intolerancia, 2007. Propone una evolución que, según él, se está produciendo ya hacia un secularismo musulmán. Un secularismo musulmán consistente en un avance hacia la propia integración del Islam, en el Islam, de los derechos humanos y de la democracia. En este sentido llega a hablar de post-islamismo, refiriéndose a la conciliación del Islam como credo, no como ideología, con la modernidad. Esto supone descalificar la violencia religiosa y el islamismo político propio de los integristas, pero también superar el laicismo secularista y dogmático que reniega completamente de la religión. Más acá de los países de mayoría musulmana, es interesante tomar nota de lo que ocurre en Europa. Entre los musulmanes progresistas de Francia, por ejemplo, donde hay una generación joven que urge a la reforma. Destacaré solamente a un filósofo de la religión, Abdelnour Bidar, partidario de propiciar las mutaciones que el Islam contemporáneo necesita para adaptarse a las circunstancias sociales e intelectuales de nuestro mundo. Entre sus libros está, por ejemplo, El Islam sin sumisión, de 2008. Lleva a cabo un análisis original del Corán proponiendo nuevas interpretaciones teológicas y antropológicas, de manera que se pueda conciliar la práctica del Islam, entendido ahora como opción personal, con la libertad de conciencia. Todo debe ser repensado, según él. El Islam de los fundamentalistas le parece patológico. Piensa que solo la democratización de los musulmanes podrá solucionar el problema del islamismo. Bidar no se anda con rodeos. Hay que revisar autocríticamente y reformar el Islam a la luz de la Declaración de los Derechos del Hombre. Hay que expurgar todo aquello que sea incompatible con los derechos humanos, ya proceda del Corán o de la tradición, de manera que han de declararse nulas todas las aleyas contrarias a tales derechos. Por ejemplo, las aleyas sobre los judíos, los cristianos, los ateos o los infieles y las aleyas sobre las mujeres. En el plano político es el Estado de Derecho el que debe imponerse, el mismo derecho para todos en una sociedad plural. Para esto, los musulmanes demócratas han de dar la cara y organizarse a escala nacional e internacional.
En fin, los pensadores musulmanes reformadores son muchos más, deben afrontar enormes desafíos. Lo peor es que el Islam progresista quizás solo está en la cabeza y los libros de unos intelectuales, no en las calles, no en las mezquitas. En general, cuando hoy surgen movimientos sociales a favor de la democracia, no proceden de un Islam reformado, y son más bien los islamistas barbudos quienes hacen visibles en las manifestaciones y cuentan con organizaciones políticas. En su conjunto, la realidad del mundo islámico aún se muestra agitada y dispersa, como observa el historiador Marc Ferró. Cito textualmente: el problema determinante lo constituye la fractura en el interior de los mundos del Islam. Fractura entre islamistas radicales y moderados, entre islamistas y reformadores, entre reformadores y laicos, entre un poder autoritario que oprime y una parte de la población privada de voz. Además, los desequilibrios globales pueden agravar más aún esta inestabilidad, no solo en esas sociedades, sino en el mundo entero. En España y en Europa, el problema no es tanto el incremento demográfico de los inmigrantes, sino el fracaso de la política cultural y educativa de los Estados. Nadie sabe qué acontecerá, pero si la reforma del Islam y la democratización de los musulmanes no llegaran a producirse, el tradicionalismo musulmán tiene muy poco que ofrecer a Europa. Según Christopher Caldwell, autor del libro La Revolución Europea, cómo el Islam ha cambiado el viejo continente, de 2009, es previsible que solo sea capaz de aportar el propio Islam. Y este, en sus formas tradicional, fundamentalista y aclimatadora, sería una rémora y un riesgo, porque constituiría el caldo de cultivo para aquellas células que proyectan la demolición de la cultura occidental y sus instituciones desde dentro. Una deriva en esa línea comportaría, incluso para los que no quieren ver, una fuente de incalculables penalidades que en perspectiva histórica amplificarían lo peor de lo ya acontecido en el pasado. Un Islam no moderno y no reformado no puede ser una religión europea en ningún sentido coherente. Si alguna vez triunfara en los países europeos, eso supondría, a todos los efectos y antropológicamente hablando, el fin de Europa como cultura, la defunción de la humanidad europea. No lo quiera Dios. Muchas gracias, Pedro, por tu magnífica conferencia sobre las diversas posiciones del Islam. Lo siento, pero no hay tiempo para preguntas porque los dos conferenciantes han consumido el tiempo del que disponían. Vamos a hacer 10 minutos de descanso antes de proseguir con las otras dos ponencias. Muchas gracias.